Bueno, bueno, pues si gustan empezamos la sesión de hoy, que en realidad, bueno, fue una iniciativa que planteó Chávez también y como grupo del doctorado. Habíamos comentado los que estamos aquí que estamos siendo profesores dentro del doctorado la importancia de discutir más a profundidad lo que es la noción que está detrás del doctorado en sistemas educativos, que es básicamente lo que tiene que ver con epistemología sistémica o también epistemología compleja, y decidimos empezar a hacer algo más de discusión sobre conceptos clave, pues basándonos en algunos autores. No son, digamos, también no hubiera sido, y será bueno en su momento, meternos a leer de manera directa, pero esto era como una especie de introducción, ¿no? Y entiendo que para la siguiente sesión de este tipo está invitado a alguien que es especialista en Luhmann, que es Carlos Sedano, al que le podemos hacer las preguntas a fondo, ¿no? Ahorita es como un abrir boca, lo que significaría en todo caso aplicar o ver desde este tipo de enfoques que cotidianamente estamos haciendo investigación educativa. Entonces, mi propuesta, y ya me dicen si están de acuerdo, y si no, buscamos también cualquier otra forma de trabajarlo. Yo pensé, como la primera lectura, la que tiene que ver con la visión sistémica de Luhmann, desde Colom Cañellos, que es un autor español muy interesante, porque él trabaja pensamiento sistémico desde hace muchísimos años, o sea, con decirle, o sea, para mí fue así como un descubrimiento cuando yo estaba en primero de la universidad, o sea, estamos hablando de los 80s, ¿no? O sea, y Colom hizo un tratamiento muy interesante de algo que era muy básico, pero que era como un diagnóstico institucional para instituciones educativas de cualquier nivel educativo, y él hacía como un reconocimiento sistémico en el diagnóstico, iba como elemento por elemento haciendo las preguntas para como un guión, ¿no? de cómo trabajar un análisis institucional desde una perspectiva sistémica. Esa fue como para mí, el primer encuentro con el trabajo de Colom, y luego él ha seguido muy activo y incluso he tenido buen contacto aquí con la universidad, con QCienega, por ejemplo, ¿no? Ha hecho algunas cosas con ellos. Pero aquí lo interesante de esta lectura es que es muy chiquita, muy resumida, y creo que nos plantea de alguna manera un acercamiento al Luhmann, que decíamos, puede ser reducido todavía, puede ser que no alcanzamos a ver todo lo que hay, pero que al menos nos abra yo decía como la provocación, pues, ¿no? De cómo empezar a entrar. Entonces mi propuesta es entrar por esa, que es más conceptual, y usar la segunda, que me parece más un ejemplo, ¿no? O sea, la segunda tiene más que ver con un acercamiento desde una perspectiva sistémica a un proyecto específico, y que entonces podríamos ir haciendo como después de ponernos de acuerdo en ciertos elementos, empezar a leer la otra así tal cual, ponerla en pantalla y empezar a ver cómo hay ciertos párrafos en la segunda lectura que nos hablan de la postura, ¿no? O sea, y qué tanto coincide o no coincide en el enfoque sistémico, también para decir, pues aunque se habla de teoría de sistemas, enfoque sistémico, enfoques hay un montón, aunque sean sistémicos, ¿no? Aunque todos estén dentro de desde el mismo paradigma, de pronto el enfoque del Luhmann es muy particular, ¿no? Entonces, como empezar a tratar de hacer las diferencias o las distinciones, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la propuesta. Pero, por ejemplo, tenemos la fortuna que Manuel ha estado leyendo Maturana. Yo diría que también me parece que cada quien, pero Blanca Chávez en particular, desde el tipo de trabajo que ha hecho, tenían críticas y visiones de contraste con el planteamiento del Luhmann, que sería también muy interesante rescatar, aunque luego le vayamos a entrar a esas lecturas de manera más profunda, ¿no? Pero sí, yo creo que eso sería la riqueza, y cualquiera de ustedes, obviamente, si lo vamos viendo como, no centrarnos solo en las lecturas, sino cómo vamos desde las lecturas haciendo otras aportaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo quería entrar así como por el asunto de la provocación, o sea, y verlo más esta lectura como en ese sentido, o sea, ¿qué es lo que nos provoca? Y si empezamos por algo así, o sea, de las nociones que manejamos de educación, eso nos permite contrastar con el planteamiento luhmanniano de educación, o sea, con su propio concepto, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere proveer una... Yo me quisiera poner así como una duda, sí, que siempre he tenido, y que se hacen todos estos autores, y que es una costumbre desde el siglo XIX, ¿no? O sea,
desde que surge la sociología, ya con Augusto Comte y todo, les dio por, al no tener como un marco teórico propio, tomar conceptos de la naturaleza, de la biología. Y empezaron por hablar de organismos sociales, de tejidos sociales, de la familia como célula de la sociedad. Entonces siempre sí ha habido como esa tendencia de usar los conceptos biológicos para explicar lo social. Entonces, leyendo Maturana y lo que sea de Luhmann, vuelve a surgir la misma duda. O sea, todo eso de la autopoiesis y la autoorganización, que está tomado en principio de fenómenos biológicos, ¿qué tan aplicable es para analizar fenómenos sociales? Así como, como una duda, que yo creo que estas sesiones nos podrían como, ayudar a entender, porque también el seminario de lectores habla de eso, de que a lo mejor los sujetos ni somos tan sujetos, a lo mejor sí somos solo objetos, como dijo Luhmann, o sea, y que lo valioso son las interacciones y las comunicaciones entre eso, y que ni somos tan conscientes, como dicen, que somos, que es la conciencia del elemento lo que lo diferencia del observador. Bueno, pero son nada más así como tú dices, como cuestiones que detonen la discusión, ¿no? Sí, aquí en este caso yo creo que es muy interesante cuando hablamos de sistemas, ¿no? O sea, lo que finalmente tuvo la teoría de sistemas, como si lo vemos como una emergencia de paradigma, es neutralizar, o sea, es decir, si yo hablo de sistema lo puedo aplicar, no es de nadie, o sea, el concepto de sistema no es ni biológico, ni social, ni, no sé, ¿no? O sea, ni psicológico, pero, ni mecánico, sí, ¿no? Ni física, porque el concepto de sistema aplica a cualquier entidad, ¿no? O sea, y no tiene no nació desde una disciplina en particular, justo su origen tiene que ver más con una explicación del todo. O sea, eso es una cosa que luego podría ser discutible, ciertamente, porque si lo vemos ya, si un biólogo como Maturana, o un biólogo como Jean Piaget, o un psicólogo como él, o sea, si vamos viendo, pues cada quien a fuerza le pone el sello. Luhmann no puede escaparse de su afán comunicacional, sociocomunicativo para hablar de sistema. Entonces yo creo que desde ahí es que uno podría decir, pues sí, aunque sistemas aparentemente sea la teoría de sistemas, una teoría neutra, ¿no? Por así decirlo, más bien, no neutra, sino transdisciplinar. O sea, tal vez el más fuerte, yo diría que es de los más fuertes conceptos transdisciplinarios, no el único, pero sí de los más fuertes, pues qué tanto, ya cuando hablamos de aplicaciones particulares en la sociología, en la psicología, finalmente agarran el sello, o sea, es difícil que se escape, pero bueno, eso sería lo discutible, ¿no? Como dice Manuel. Sí, porque lo mismo es usarlo así, lo mismo puedes hablar del sistema político que del sistema nervioso central. Sí. O las células sistema, ¿no? Sí. La célula sistema, el aula sistema. Pero en otros casos también es como una metáfora, ¿no? Se habla de la familia como célula de la sociedad. Ahí sí es una metafórico. Sí. Bueno, pero esa es la discusión. Si quien plantea el concepto, o sea, en el momento en que dice célula, la propiedad, o sea, ¿de quién es propiedad? Y entonces viene toda esta discusión, que también en su momento estaría muy padre. Además, tenemos un grupito, ¿verdad?, que empezamos de metalenguaje, ¿no? Y que justo con Carlos Sedano empezamos a trabajar así. Si tú dices célula y célula lo analizas en sus distintas acepciones disciplinarias, ¿por qué es válido o no? Y para Morán serían conceptos fuente. Ya más allá de las disciplinas, porque te tienes que quitar este asunto de la propiedad de los términos de acuerdo a las disciplinas. Esa es la parte complicada. Porque también ahí hay una negación de ese sello disciplinario que también puede ser contradictorio. Y cuando hay trabajo en equipo, se convierte en un programa, porque cada quien suelta la palabra y la está diciendo. Exactamente. Nada más retomando el punto de la biología, yo creo que la línea del vitalismo fue un eje fundamental para nutrir y contrarrestar la lógica estructuralista y funcionalista de la sociología. Entonces, por eso ahí retoma también mucha fuerza todo esto de los organismos. Y dentro de este vitalismo, creo que se conoce poco, pero existe también el formalismo schimeliano, que también es sociólogo, pero menos reconocido, y que trata de darle otra dimensión que luego retoman mucho los franceses, que es la dimensión estética de la relación social, y que no se trabajaba ni en
línea estructuralista y en la vitalista empieza como a explotarse ese otro tipo de relación que viene de la mano también con el mundo de vida y demás de Husserl. Pero lo que me interpela esto cuando planteas estas preguntas es, detrás de las lecturas que revisamos está el problema o está el asunto, la discusión de si el sistema es algo autogenerado y entonces nosotros somos objetos dentro del sistema, y entonces me preguntaría si estamos en esa postura para que educar, si el sistema se autogenera, se reproduce. Es lo que diría Luhmann, desde esta visión de Kohlberg, ¿no? Pero sí, o sea, aquí, perdón. Sí, en ese sentido educar sería el mecanismo del sistema, o sea, es la transmisión de la cultura, es la integración en la sociedad. Visto desde esa perspectiva, más que el cumplimiento de una meta del individuo, sería más bien es el mecanismo social de renovación. Hay quienes se van a ir y los nuevos tienen que formar parte del sistema, entonces es un proceso de aculturamiento. Esa es, digamos, una posibilidad de definición. ¿Alguien tiene otra? Es que en esa postura ahí el individuo es objeto, no es sujeto. Porque la misma sociedad lo va moviendo, no con una autodecisión. Y es donde empieza... Que ese sería un planteamiento. Sí, es un planteamiento. ¿Alguien tiene otra definición de educación? O sea, cuando la lectura tiene, o sea, o lo que plantea Kohlberg, Luhmann intenta trascender el humanismo, ¿no? O sea, no ve la educación como lo veríamos, incluso el CONACYT, ¿verdad? Si somos investigadores educativos, somos investigadores de las humanidades, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Y una definición humanista de la educación, ¿cuál sería? O sea, cuando decimos, por ejemplo, si decimos la UDG virtual tiene su modelo y que está declarado en el modelo, es un modelo humanista. Algunos lo dicen explícito, si tú vas a por ejemplo, en la Universidad Marista de Guadalajara, ¿cuál es la declaración de su modelo, ¿no? O la definición de la educación. Entonces, no sé si recuerden definiciones de educación o con cuáles hemos venido trabajando. Es lo más antiguo que recuerdo, con la que nunca estuve de acuerdo. Es la de Durkheim. ¿Qué dice? Siglo XIX. Que es la educación de la transmisión de la cultura de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes. Esa ya rechina. ¿Pero qué diferencia habría entre esa y lo que Por ejemplo, decía que dice ahorita Rafael? Rafael, o sea, la diferencia viene siendo que no es transmisión. O sea, yo le agregaría a Durkheim que es una transmisión y una recreación de la cultura. O sea, las generaciones jóvenes no solo reciben, que con un enfoque determinista como aquel que hablaba de que todo está determinado por las fuerzas productivas y que no sé qué, pero cuando Gramsci también dice, no, también desde la superestructura la gente piensa y puede modificar, yo creo que piensen en las mismas dos posturas, ¿no? Hasta dónde la persona es capaz de tomar decisiones y hasta dónde está determinado ya por la relación de las fuerzas productivas. Pero yo creo que la gran diferencia, lo que luego le agregan otros autores, es que esa cultura no solo se transmite, sino que se recrea y se va creando culturas. Sin embargo, ese proceso tiende a no ocurrir o sea, eso tiende a no suceder en el proceso educativo, sino más bien normalmente se asume como un proceso posterior. Una vez formado, entonces dentro del proceso educativo tiendes a, como cuando estás formándote, tiendes a tener poca palabra, poca capacidad de transformación. Pero perdón que hable tanto más esto. En esa misma lectura se habla de cuando se toma la educación como un proceso trivial o no trivial. Generalmente se toma como trivial cuando se cree que todo el mundo debe aprender lo mismo de la misma manera al mismo tiempo, porque eso a quien tiene el poder le facilita el proceso de control. Y si lo vemos como un proceso no trivial, donde los sujetos sí tienen conciencia y toman decisiones, se convierte en un proceso complejo que les dificulta a quienes quieren controlar los procesos educativos llevar el control de sus procesos. Eso en medio de las lecturas que mandaste. Sí, esa es justamente. Es que yo creo que ahí es donde está el punto, por ejemplo. Sí. Vistas las dos, si decimos es que no hay diferencia, como tú lo dijiste, no estás asumiendo que eso que sucede como proceso de aculturación o
y lo mismo que en la definición de Durkheim. Tal vez la diferencia, como lo estaba planteando Manuel, es en una se da por hecho, o sea, y a lo mejor en el fondo muchos educadores y nuestro modelo educativo, no digo de Ludwig Wittgenstein, pero el sistema educativo nacional, como cualquier sistema educativo moderno, o sea, porque ya hablamos de la modernidad otra vez, ¿no? A partir de la Revolución Francesa y el tipo de educación acogida por los sistemas nacionales nacientes, digamos, tiene que ver con estos son los valores nacionales, estos son los buenos y estos son los que hay que... Y sigue siendo igual, o sea, es lo que dice, o sea, sí hay un sentido de lo bueno es esto que tenemos, por tanto hay que transmitirlo, porque si no creyéramos que fuera bueno, ¿para qué lo transmitíamos? ¿No? Entonces sí hay en el fondo, los sistemas educativos no pueden ser otra cosa que transmisión de algo que consideran valioso, por eso los libros de texto recogen lo valioso, ¿no? Los profesores nos formamos en lo valioso, y eso valioso está asumido desde determinados intereses, en este caso de los estados nacionales, y entonces la transmisión sí tiene un sesgo, digamos, o más bien una orientación o una finalidad que es apropiarse de los valores nacionales, ¿no? Lo cual cuando tú dices transmisión, no transmisión, sino enculturación o aculturación, no le estás poniendo un juicio, simplemente se da, para bien o para mal. O sea que educa Televisa, sea que educa el sistema educativo nacional, sea que educa el padre de familia, tus formas de educación, tú no estás diciendo, estoy transmitiendo lo valioso, simplemente el proceso de aculturación se va a dar, es un reconocimiento de que esto va a suceder, ¿no? Y que no importa si estamos, no le estamos poniendo un juicio de valor, simplemente sucede, ¿no? Aunque la otra perspectiva es, digamos, un poco nuestro modelo, y en muchas escuelas está el desarrollo de las capacidades del ser humano, que es digamos, parte normal. En nuestro caso es desarrollar la autonomía, desarrollar la capacidad de participación, o sea, es una serie de... 4 principios, de acuerdo. Eso es muy interesante porque decimos, nosotros sí lo estamos explicitando. Sí tenemos la finalidad de que nuestros estudiantes sean autogestivos, creativos, participativos y que signifiquen las cosas, ¿no? Eso lo declaramos. Desde esa lógica seríamos antilumanianos, porque estamos planteándole valores, o sea, estamos asumiendo una finalización del sistema con ciertos valores que están negados en la otra forma de plantearlo. O sea, vamos a entrarle al por qué, ¿no? Pero sí para Luhmann, estas declaraciones sería ya ponerle como una finalidad al sistema que en realidad dice, es que no, o sea, no aparecen, o sea, los sistemas fluyen comunicándose, pero estos sentidos valorales, o sea, eso es lo que no va a aparecer, o sea, estas finalidades, ¿no? Perdón. Bueno, 2 comentarios. Primero, era muy difícil que en esa época que se planteaba la transmisión se considerara al otro como un individuo capaz de recrear lo que recibía. Entonces, por eso la limitación de la propuesta. Y bueno, y por otro lado, educación se consideraba como un proceso que sucedía dentro y fuera de la escuela, aunque solamente se significara lo que ocurría institucionalizadamente. También habría que entender eso. En muchos casos, educación es prácticamente instrucción, no educación como tal, en los sentidos más amplios. Y por otro lado, yo no sé en qué medida eso de que hablar de que ahora favorecemos o desarrollamos las competencias de los sujetos no sea una especie de narrativa diferente, pero con el mismo propósito. Es decir, porque quien determina qué competencias o qué son las que vamos a desarrollar, pues es el sistema. Llámese sistema educativo o llámese cultura. Ellos dicen lo que es bueno y lo que es malo, lo que debes aprender y lo que no. ¿Sí? Esa propuesta de que cambiemos conocimientos por desarrollar valores o competencias, ¿en qué medida es asumir que el otro, el individuo receptor, está poniéndole algo al proceso y no solamente recibe? O estamos asumiendo, repito, una narrativa diferente para decir lo mismo. Digo, en tanto no tenga un papel activo la otra parte, no podría decirse que es un nuevo rol, sino simplemente es la repetición con otros
conceptos de la misma acción social sobre los que recién se incorporan o quieren ser incorporados a. Sí, un poco siguiendo la cuestión histórica, está Durkheim es educar todo para todos, el Estado lo asume y dice, estos son los valores y estos hay que imponerlos. Y en términos, la escuela nueva, entonces saldría, yo pensaría en Montessori, Carl Rogers, que es un poco lo que está planteando Gerardo, ¿no? Decir, bueno, el sujeto tiene sus posibilidades y no lo tienes que ocultar. Si hay esa tensión en los sistemas de que te tienes que aprender esto, pero la escuela debería de proveer las posibilidades para que el sujeto se desarrolle de una manera más amplia. Y Montessori a lo mejor muy biológicamente decía, es que los niños son como plantitas, entonces uno tiene que proveer la maceta, la tierra, educar esa área de seguridad donde le das nutrimiento y toda la cosa, y si tú lo cuidas bien, la plantita se va a dar bien, sin ponerle palitos y decirles tienes que crecer para acá y tienes que hacerlo de esta manera, pues sería... Me inquieta un poco este asunto. ¿Luhmann era prescriptivo? Es decir, ¿decía cómo tenía que ser la música? No, lo había. Justamente el asunto, le entiendo que su postura va al análisis de la investigación, de la educación. Entonces, en ese sentido, negar que existen valores o que existen direcciones en la educación es ciego, pues. O sea lo que sea en la educación, siempre hay valores. El asunto es si los evidenciamos o no. Pero lo que dice es que eso es moderno, ¿no? Es la forma moderna. Por eso pregunto, la primera pregunta es si es prescriptivo o no. Si dice cómo debe ser la educación o no. No, intenta salirse de eso. O sea, eso es lo que dice que eso le estorba. Eso estorba. Para el análisis, pero no para generar educación. O sea, estoy hablando que no se mete en eso. Bueno, eso es lo que queda. Cuando después yo quiero leer una frase de Maturana bien interesante sobre eso. O sea, Pali y luego Sí, es que en todo esto, retomando lo que decía Toño, cuando se ve desde una perspectiva de Luhmann, como que se está tomando algo muy específico en cuanto a la transmisión, en cuanto a todo eso. Pero si seguimos la línea del desarrollo histórico de la humanidad, cuando viene la era del conocimiento, se rompe eso, y si nos vamos desde la perspectiva de la complejidad, entra un elemento muy fuerte, desde donde se accesa a la información, porque la información es uno de los elementos de la educación. Y entonces, si nos vamos al siglo pasado, pues el estudiante tenía lo que su mentor le daba, y ahora el estudiante tiene lo que su mentor le da, y se abren muchas posibilidades. Esto yo no lo he podido amarrar bien para explicarlo desde la perspectiva de Luhmann, precisamente por eso, porque no es prescriptivo, abre. Entonces abre también a ese elemento de dónde viene esa transmisión. El sistema educativo nacional tiene sus valores, sus paradigmas, sus líneas, pero el estudiante accede al sistema educativo nacional y a otros sistemas educativos que el mismo sistema no le dice cómo incorporarlos. Y entonces ahí ya no es objeto, ya es sujeto, porque él decide. O sea, ahí es donde me pierdo en el análisis. Es que yo creo que ayuda, en primer lugar, no confundir educación con escuela. ¿Sí? Ese es otro problema. Una cosa es la educación como sistema metido en las entrañas de la sociedad, y otra cosa es el invento de la escuela. O sea, el invento de la escuela es un asunto histórico-cultural, que como lo conocemos nació en el siglo XVIII, no tiene un poquito más de 200 años. Sí. Antes era otra cosa, pero sin embargo la educación como proceso está desde que la humanidad se siente. Bueno, o sea, la educación siempre está y siempre va a estar, y la escuela no. Así como apareció, va a desaparecer. Digo que, bueno, en relación con la finalidad, es decir, eso es bien interesante. En eso, es una frasita de 5 renglones de Maturana. Dice: teleología y teleonomía son nociones empleadas en la descripción y explicación de los sistemas vivos, y aunque se aduce que no intervienen necesariamente en su funcionamiento como factores causales, se afirma que son rasgos indispensables para definir su organización. En eso no coincide mucho Maturana. O sea, lo que nos proponemos ahora, en esto sí coincide,
es demostrar que a la luz del capítulo precedente, estas nociones son innecesarias para comprender la organización de lo vivo. O sea, que no importan los fines, no importa la teleología, no importa hacia dónde vayan. O sea, Pero van. pero van, es que sí van, pero a Luhmann no le importa los fines. Es lo que quiere ver cómo está organizado, cómo se organiza y cómo funciona entonces el proceso proyectico. Hacia dónde va y para qué sirve. Y si debe tener normas, valores, eso a él no le importa. Es ahí donde algunos no están muy de acuerdo. Yo creo que habría que entender hasta ahorita lo que llevamos es cuando decimos, cuando compartimos nociones sobre educación, bueno, los modelos en general, la crítica que haría Luhmann sería las teorías pedagógicas o las teorías educativas o las llamadas teorías pedagógicas educativas nunca se escapan del deber ser. O sea, ese es el planteamiento luhmanniano, digamos, desde esta lógica, ¿no? Es decir, lo que él pretende es describir el sistema. O sea, y entonces habría que entender que los sistemas desde Luhmann, o sea, es útil entender sistémicamente algo para describirlo. Y describir es escaparse de las ataduras, ¿no? O sea, que tendrían que ver con cuando uno, o sea, que se queda más claro cuando uno lee teoría pedagógica o que es algo que hemos platicado, ¿no? Cómo tiende a escribir el pedagogo y cómo lo haría un sociólogo sistémico, ¿no? El pedagogo tiende, y por eso nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, yo lo noto mucho en los estudiantes doctorales, empiezan describiendo o tratando de problematizar, y en algún momento les sale la frase, por eso el profesor debe tener cuidado de, ¿no? Inculcar en sus estudiantes. Entonces ya les salió el deber, o sea, agregar culturales. Puede ser, o sea, en general, digamos, el que escribe desde la educación, a lo mejor la gestión cultural, a lo mejor otras áreas, ¿no? Pero a lo que vamos es, sale el deber ser porque tenemos la finalidad en la mente, aunque sea libertaria. O sea, alguien que escribe como Freire o desde Freire o escriba, o sea, no importa si estamos pensando en la liberación del sujeto, sale el deber ser. O sea, es que deberíamos liberarlo, deberíamos hacerlo autogestivo, deberíamos hacerlo creativo. O sea, está la finalidad. Entonces, Luhmann dice, yo lo que voy a hacer es escribir. O sea, no me estoy planteando ninguna finalidad, lo que estoy haciendo es escribir. Hasta ahí llego, ¿no? Ese debate va más atrás, cuando se plantean los métodos, bueno, las metodologías cualitativas y cuantitativas. Lo que plantea es Husserl, este asunto se llama el epoque, que es como tratar de ver la cosa, el fenómeno, sin juzgar. Es esa separación sin decir es bueno, malo, verdadero, falso. Es como es y yo voy a tratar de entender. Pero continúa con la línea comprensiva, pues. Sí, cosa que a lo mejor no manda. Exacto, que el punto entre la comprensión y la descripción del humano, yo no sé qué tanto vayan de la mano. Inclusive lo que entendí más o menos es que el hombre, bueno, el ser humano como lo ve Luhmann es como, no como un sujeto, sino como un medio. Él es como también parte del sistema, del engranaje, digamos, yo lo entiendo así, como que él es capaz de transmitir también y de tomar, entonces no lo ve como sujetos humanos, pues no los ve como humanos, sino como objetos, parte del sistema, y que inclusive el sistema no es algo lineal ni con pirámides, como lo vemos nosotros, así como jerárquico, sino que ve distintas configuraciones en sistemas complejos pequeños. Yo creo que hay una clave muy importante, porque los humanistas, o sea, somos más renacentistas, entonces el hombre al centro, ¿no? El hombre al centro, siempre el centro, y entonces las explicaciones desde la lógica del individuo, más allá de su objetivación, ¿no? Es decir, es que si tú eres mediación, o sea, si tú eres medio también, no es que tengas un papel más relevante, no, simplemente eres parte tienes que identificar que tú actúas como un objeto también de la mediación, ¿no? Y esas son las partes discutibles, desde otras teorías. O sea, el planteamiento luhmanniano diría, no te creas más que eso, ¿no? O sea, estás en esa horizontalidad, no te pongas al centro, ni al centro ni arriba, pues. Ni al centro ni arriba. Pero están hablando de un sujeto moderno en el sentido racional, donde su identidad está constituida y entonces él decide sin ninguna influencia de lo social hacia dónde va. De ese individuo están hablando, que se rompe. Y yo estoy de acuerdo, yo no le llamaría medio, sino le llamaría parte.
eres parte del sistema, no medio, porque el medio como que me refiere más a recurso, a Yo creo que el medio es comunicación. O sea, lo ve más como comunicación. O sea, tú comunicas y estás comunicando con tus actos, con tus actitudes, tus verbalizaciones. O sea, siempre eres comunicación. Eso es lo que diría el curso. Porque lo ve medio sí, no como recurso. No como recurso. Bueno, recurso, pero comunicativo. O sea, como desde la perspectiva de la comunicación. Aunque nos parecería que existe una aparente contradicción, en el sentido de que si yo analizo un sistema y lo reconozco como tal, que reconozco sus elementos, uno de esos elementos son sus propósitos, y que de alguna manera tienen un impacto en cómo se estructura y cómo cambia el sistema. ¿Sí? Lo que llaman es y los propósitos son de los no, o sea, no es que el sistema te los da por la forma en la que funciona, pero también, y esta es la contradicción, por la forma en que tú lees el sistema. Es decir, si tú reconoces que el sistema tiene ciertos elementos y todos estos elementos tienen una parte en el juego de la sobrevivencia del sistema como tal, quiere decir que en algún momento, cuando tú analices la realidad como sistema, debes de considerarlos, no debes decir eso no me interesa. Claro, te interesa porque son parte del sistema. Y en tu análisis tú debes saber en qué medida estos determinan o no el funcionamiento del sistema dentro de otro sistema. Porque recordemos que todo análisis sistémico llega a entender que un sistema es parte de otros sistemas y que para que sea parte de otros sistemas cumple una función, cumple y tiene una serie de relaciones que le permiten cumplir con esa función. En ese sentido, para quien analizara sistémicamente la educación, el individuo dentro de un sistema educativo va a adquirir las peculiaridades funcionales requeridas para que sea parte del sistema. Si no, es sacado del sistema, es excluido. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo no podría, sería de los que no estoy de acuerdo en decir, es que los propósitos no tienen ninguna relevancia para el análisis. No lo sé. Tienen relevancia para. Es que Luhmann lo que diría es, no dice que no te para hacer el análisis no lo estoy. Más bien, ¿dónde los no interesa? Porque el sistema no existe. O sea, en Luhmann el sistema no existe más allá de los flujos. O sea, el sistema no es una cosa, ¿no? No es una cosa en la que se declaran los valores o los propósitos, no existe. Lo que existen son las relaciones, ¿no? Entonces tú no puedes nunca leer los valores del sistema, porque ¿dónde están? Están en las relaciones, no solo las interacciones cuentan. Eso es lo que diría, porque no hay ninguna declaratoria. Digamos, un análisis fallido desde Luhmann sistémico sería la clásica, que alguien se agarra a los documentos declaratorios, no, la política educativa y dice, la política educativa en México es esta, tiene estos valores, o nosotros, nuestro modelo educativo tiene estos 4 valores. Vamos a tratar de observarlos acá. Y dice, espérate, pues sí, exacto, al revés. Identifica las interacciones, cómo se juegan las cosas, y entonces vas a reconocer lo que está pasando, no desde la declaratoria, porque no existe en ningún lado. Eso sería un poco como la perspectiva luhmanniana, ¿no? Ahora, otro concepto que anda por ahí en las lecturas que ayuda, complejiza más el asunto, es el entorno. El entorno. El concepto de entorno. O sea, porque hay sistemas que están en un entorno, pero son independientes del entorno. O sea, no funcionan por el entorno, pero están en un entorno. E interactúan con el entorno y el entorno con el sistema. Pero, o sea, y es que ahí te dice, por ejemplo, si yo digo sistema nervioso central, realmente no sería un sistema porque por sí solo no puede existir. O sea, lo sacas y ya, o sea, y en cambio, a lo mejor si yo tomo como entorno un cactus, a lo mejor es más fácil que subsistan diferentes entornos. Si lo pongo arriba de una planta, arriba de la tierra, arriba de una madera. O sea, como fue. Es lo que maneja ahí también, cómo los sistemas funcionan distintos de acuerdo al entorno. Entonces, el concepto de entorno y qué relación se tiene. ¿Dónde está Toña? Incluso el entorno puede ser el mismo otro sistema. Es que depende de cómo está leyendo usted el sistema. Sí. Ahora, tratando de entender más que un poco la pregunta esta de la provocadora es ¿para qué educar? Al final,
porque después ya nos pensamos siendo históricos desde, bueno, no, los tenemos que educar para que se rebelen. Entonces la teoría que... De todas maneras, el valor. Ahí está el valor. El valor de la rebelión. Entonces, el tema, yo creo que sí suena lógico, suena sano decir, para poder acercarte al objeto educativo, no te acerques con el lente del deber ser. Sin embargo, el riesgo sería pensar que educar es un asunto neutro. O sea, hay actores que tienen esas intenciones. O sea, la intención se vuelve una categoría de análisis. No debería ser el lente donde por lo pones. Y un poquito, yo creo que en pedagogía, bueno, incluso acá en el doctorado, te dicen, bueno, ¿y cuál es tu fundamentación pedagógica? Y la fundamentación pedagógica necesariamente tienes que decir cuáles son los fines. O sea, te dicen, te obligan a meterte en esta lógica del deber ser cuando es que no puede haber una tesis si no tienes una fundamentación pedagógica, no puedes nada más describir lo que sucede ahí. Los que de alguna manera paradójicamente los más lumanianos, o lo que estaría más cercano a esto, sería lo que hacen los de las ratitas, porque ellos no o de las ratitas ni tienen intención ni tienen nada, o sea, son organismos y no hablan hablan de cuando yo hice mi protocolo antes y me aceptó, pero no hables de sujetos, habla de el organismo que está en este ambiente, recibe estas cosas, tiene estas respuestas y platica solo lo que observas y cuéntalo y toda la cosa pudiera ser, o sea, desde quizás con otras categorías, pero pues ahí está. Así es como está. Sí, claro, porque el asunto es justo la descripción contra, tal vez, o sea, lo que decía la comprensión, o sea, la comprensión o la explicación. O sea, si lo vemos sistémicamente desde el uno, la aspiración es la descripción. Ve lo que está ahí, pero es la comprensión. Él no lo va a hablar así, es la comprensión del sistema, ¿no? Pero no le interesa o no es parte de su planteamiento comprender la mujer, lo que quiere es comprender las relaciones, ¿no? Comprender el sistema. Y a eso le llama descripción, describir las interacciones. Justo su discusión sería, o sea, el modo de hacer investigación, que es lo que está planteando, para él es, ¿y para qué plantear la fundamentación pedagógica cuando estás haciendo una investigación de algo? O sea, ¿por qué? Para él no tendría ningún sentido. O sea, porque lo que él dice es, pues, fíjate lo que hay, describe lo que hay, y sobre eso podrás decir algo. Pero no lo puedes declarar de antemano. ¿Para qué declaras desde dónde lo estás viendo? Para él no tendría sentido. Porque esa es la diferencia, yo creo, muy importante entre la investigación pedagógica con la investigación sociológica. Desde el humano habrá otros planteamientos, ¿no? Pero eso hace una diferencia importante. Porque no decimos, el investigador de lo educativo suele pararse en las teorías pedagógicas y él diría, ¿por qué? ¿No? O sea, incluso ya desde complejidad diríamos, ¿para qué pensarse desde ninguna teoría? No solo las pedagógicas. Esa es una cuestión que habría que entrar a una discusión más profunda. Fíjate, podemos tener el ejemplo del sistema educativo mexicano. ¿Sí? Siempre que lees algo sobre lo que está pasando en México en la educación, son opiniones en favor, en contra, pero todas llenas de subjetividad. Y casi ninguna acertada. O sea, sin ser yo fanático de Luma, o sea, ayudaría algo este enfoque. A ver, analiza el sistema educativo mexicano solo como los elementos de lo que está constituido y cómo interactúan entre ellos. Y te das cuenta que la reforma educativa no tiene nada de reforma. O sea, son los mismos elementos en los mismos lugares. El secretario, los secretaritos, el inspector escolar, el director de escuela, el plan de estudios, los 6 grados, los 3 grados y ven los mismos objetos. Y cómo fluye. O sea, si tú lo analizas así, desprendiéndose de decir, bueno, si es malo, si hacia dónde va o de todo eso, puede ser una buena investigación que no necesitas una fundamentación pedagógica. Simplemente puedes llegar a la conclusión de que el sistema educativo es el mismo que creó Porfirio Díaz en 1889 y que no ha sufrido ningún cambio ni en sus elementos, ni en sus estructuras, ni en la manera como fluyen las interacciones entre sus elementos. Yo hice una tesis en... Luhmann así lo analizaría. O sea, solamente
Sí, pero parte del interesante, no nada más los elementos y la estructura, Ah, no, sino las tensiones. Lo que da la Sí. interacción de hecho la atención. Bueno, yo creo que primero se tendrá que decir que Luhmann es uno de los, si no el sociólogo más complejo, más complicado, uno de los más complicados, porque precisamente él lo dijo en vida, su teoría era precisamente a nivel teórico, o sea, era una discusión teórica, o sea, no ponía nada de ejemplos ni en lo empírico, ¿no? Ya alguna vez dijo que su teoría nada más servía para explicar el caso alemán, pero bueno, eso ya en los últimos años él de vida. Pero en ese sentido tiene mucha razón, porque precisamente a lo que él le importa es este flujo de información, de comunicación que habla él, para precisamente cómo se van a sostener las diversas partes del sistema. Y él, cuando habla de la autopoiesis, sí dice pues que es una autogeneración, pero más refiriéndose a los sistemas cibernéticos mecánicos que a los organismos vivos. Entonces también es como otra cuestión que tenemos que poner mucha atención. Y entonces por ello, en la comunicación dice, lo que importa es que el sistema subsista. Entonces, ¿cuáles son los elementos o cuál es la comunicación entre los sistemas para que se sigan existiendo? Y entonces es un análisis, como dice el maestro Manuel, de repente de ver esa comunicación y no tanto en ver si las decisiones o si los programas o si las políticas, que finalmente eso es como secundario. Nada más que yo he visto que muchos errores, cuando mucha gente se entusiasma por Luhmann, es como tratar de explicar, ¿sí? Y cuando lo hacen, o sea, ningún análisis que he visto hasta ahorita logra con la teoría de sistemas explicar algo empírico, ¿no? O sea, es muy complicado, es una cuestión más teórica, ¿no? Entonces, sí, bueno, es de esta parte, y es por eso el pleito que siempre ha tenido, bueno, que siempre tuvo con Habermas, porque Habermas también usaba la comunicación, pero era en la especie de comunicación para una cuestión más dialógica, y entonces una teoría más crítica, ¿no? Lo cual dice Luhmann, no, bueno, eso no existe, o sea, existe que el sistema permanezca, y entonces la comunicación que hay entre sistemas es lo que le permite al sistema autorreproducirse y permanecer. Entonces, pues sí, o sea, son como dos niveles de análisis muy diferentes. Sí, bueno, estaba yo pensando en, por ejemplo, las tortugas, las tortugas marinas. Ahí no hay un proceso educativo. La tortuga crece, nace, se mete al mar y es su problema, ¿no? Pero lo que tenemos no hay una sociedad de tortugas. Prácticamente cada tortuga se maneja de manera totalmente independiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de los lobos, hay un proceso de educación por imitación. Realmente el lobo imita comportamientos y tienes una estructura un poco más compleja. Cuando tenemos, por ejemplo, delfines o chimpancés, los delfines y los chimpancés empiezan a aprender un lenguaje, aprenden, por ejemplo, lo que estaba yo leyendo, los delfines tienen dialectos. Dependiendo de dónde esté ubicado el delfín, el lenguaje es distinto. Entonces, en el caso de los delfines hay un aprendizaje de un lenguaje, pero entonces ya tienes grupos que se comunican. Y algo parecido con los chimpancés. Entonces, pareciera como que la educación es simplemente el mecanismo que permite sistemas más complejos, ¿no? O sea, sistemas muy sencillos no necesitan educación. Sistemas muy complejos como la sociedad humana, o ya empiezan los delfines, los chimpancés, donde hay una sociedad más estructurada, la educación entra. O sea, hay un proceso de educación necesariamente como un proceso de poder mantener ese tipo de sistema. Es curioso. Bueno, dos cosas. Una, que generalmente se puede denominar a algo sistema cuando no lo es, porque no cumple, digamos, si seguimos con el término analítico del sistema, no tiene relaciones, digamos, o por lo menos aparentes o muy lejanas, pero realmente no existen, parecerían ser elementos independientes, pero para darle una denominación que las incluya, que le llamamos sistema, y tratar de entender eso como un sistema, cuando no reúne algunas características del sistema, no me parece de lo más apropiado, aunque se le llame sistema. Este es el viejo truco de llamarle a algo que parece lo que es, pero no lo es,
sobre todo si hacemos un análisis detenido del asunto. Es decir, no todo es un sistema en este sentido. Es decir, no porque yo le ponga el nombre lo es. De esa manera yo sí entendería la propuesta. Es decir, no, primero revísalo y después di si es un sistema. No lo denomines antes de ver si funciona o puede ser descrito como tal. ¿De acuerdo? Es decir, por lo tanto, decir que el sistema educativo es un sistema como tal, a mí me parece un poquito aventurado. Es decir, de repente hay cosas que realmente sí van por su cuenta y no han cambiado. Aún así es una característica del sistema. Sí, tener el pero sí, por eso es sistema. Es muy complicado cuando es un sistema, que el sistema tenga elementos que no tengan ninguna función, ninguna relación, o la relación sea tan tenue que no les funcione para nada. Es decir, y la otra es, en términos biológicos, para que una especie sobreviva debe de tener ciertos procesos internos o biológicos o en donde toma parte el entorno para que reúna o más bien para que realice ciertos comportamientos que le permiten sobrevivir, no solamente como individuo, sino también como parte de una especie. En ese sentido, la biología proporciona ciertos elementos que le permiten a la tortuga saber a dónde desovar, ¿sí? Y no le tiene que decir la ruta a la nueva tortuguita de dónde tiene que ir, cuándo tiene que regresar, y ellas lo hacen. Es algo que su mismo mecanismo biológico lo tiene incorporado para poderlo hacer. De tal manera, esto es rígido que cuando no funciona de esa manera, pues, se agota la especie, ¿no? Se acaba. Sin embargo, hay estudios en donde dicen que esto se puede modificar también de acuerdo con las condiciones externas. Es más evidente en algo que tú llamarías comunidades o sociedades complejas, más complejas que la de la tortuga. Pero, por ejemplo, tenemos el asunto de las aves canoras. Las aves canoras no podemos decir que son sociedades complejas, sin embargo, tienen esta doble posibilidad. Ellas pueden tener un canto específico, biológicamente predeterminado, pero pueden aprender lo que, en tu ejemplo, se llamarían dialectos, según el área en la que se encuentran, para comunicarse y poder cortejar, para poder decir dónde hay alimento, para poder señalar peligro. Es decir, que son derivaciones de la propuesta de canto que traen biológicamente incorporada, pero que cambian por su relación con el entorno, y esto le da viabilidad a ese grupo. Sí. Es decir, eso le podríamos llamar educación, digamos, a este proceso de ir incorporando una nueva variación del canto. Por lo tanto, las aves son una sociedad más compleja que las tortugas, digamos, sería ese el planteamiento. Yo supongo que el proceso educativo, sociológicamente hablando, surge desde el punto de vista de la explicación de lo que hace el sujeto humano, tratando de sacarlo de la capacidad responsiva que tiene ante el medio ambiente y que está incorporada genéticamente, o sea, porque lo rebasan mucho. O sea, yo no podría denominar como un proceso educativo propiamente el hecho de la transmisión de una generación a otra en términos genéticos de las pautas de comportamiento para sobrevivir como especie. Pero la alteración de estas pautas sí ya involucraría un proceso de aprendizaje que tiene que ver con la educación en cualquiera de las entidades biológicas que nosotros conocemos. Porque ahora se ha reconocido que incluso los condenados cuervos o estos, ¿cómo se llaman? Octopus, los pulpos tienen una capacidad sorprendente de resolución de problemas, ¿de acuerdo? Y que les permiten incluso darle sobrevivencia al colectivo en donde se encuentran ellos en un medio ambiente específico. Los tomolos pescan. ¿Sí? Son más sabrosos. El hombre de la costa de choclo, es decir, ¿sí? Nada más, León, hay una participación en por línea. favor, por favor.
de Emma, que dice, creo que desde el punto de vista como docente, educar significaría formar ciudadanos integrales y con capacidades para la vida. Y para que esto funcione existen diversas estrategias para lograrlo. En la lectura me parece interesante cuando se habla de sistemas. Esto desde mi punto de vista pueden ser los espacios donde los alumnos se desarrollan y que influyen diversos actores e instituciones que ayudan a lograr una formación adecuada. Sí, yo creo que esto que plantea Emma es justo lo que decíamos, o sea, ¿por qué desde el punto de vista docente educar significa formar ciudadanos integrales? Eso ya es un punto de vista valorante, lo cual desde la perspectiva del alumno no explica. No explica porque tú estás planteando de entrada el valor. Entonces, y un poco aludiendo a lo que decía tanto Tony como Gerardo, aquí la cuestión, el sistema, la existencia o la no existencia del sistema, o sea, metodológicamente, el sistema finalmente es una abstracción. O sea, yo voy a denominar como investigador los elementos, así como ahorita dice Emma, por ejemplo, dice, para que esto funcione, se me hizo muy interesante donde dice, cuando se habla de sistemas, pueden ser los espacios. Ahí empezamos con esto del juego de los conceptos. Ok, yo puedo decir, cuando los estudiantes, si yo quiero ver el aula como sistema, lo puedo ver. Y siempre es una hipótesis que es sistema, ¿no? O sea, desde un punto de vista, casi desde cualquier enfoque metodológico planteado desde los sistemas, cualquier cosa es una hipótesis, en teoría o virtualmente es sistema, si lo compruebo en términos de sus interacciones. Diría Luhmann, esto es sistema si las relaciones fluyen, si se da comunicación, si se cumple el hecho de que es sistema porque hay interacción. Entonces, no importa el tamaño. Y yo creo que, siguiendo, y me van a disculpar, ahora sí que me tengo que reivindicar, no es un problema de los doctorantes, es de los investigadores educativos, ¿eh? O sea, pero lo que digo es lo veo más porque tenemos más contacto, afortunadamente, con los escritos doctorales son más frescos, ¿no? Pero yo, si leo a cualquier investigador educativo o muchos ensayistas, porque no necesariamente, es lo mismo que Luhmann, no necesariamente hay investigación empírica, y puede estar haciendo un planteamiento más epistémico, diría yo incluso, o sea, cuando dicen teórico, a mí me parece que en todo caso es más epistémico, es describamos, y para describir tomo un conjunto, y de ese conjunto digo que hay relaciones, y las pruebo, ¿no? Las interacciones las pruebo porque veo que las hay, porque compruebo que hay relaciones y flujos comunicativos. Entonces, sí, Maggie, gracias. No, gracias por la risa, porque si no se ofenden. Pero digo, más bien, la cuestión es, cuando identificamos esto que Emma declara aquí, o sea, en tu postura, Emma, tú estás de entrada diciendo, es que así debe ser la educación. Y eso es lo que Luhmann critica. O sea, Luhmann dice, espérate, no te pongas el lente de cómo debe ser, ni la formación integral. Ahora, nosotros también diríamos, en la forma como hacemos investigación social, lo primero que tiene que hacer el investigador es darse cuenta que tiene esos lentes. O sea, decir, pues como yo estoy tras la formación integral, lo que yo trato de ver es que si se da o no se da, y los juicios aparecen cuando yo digo, es que esto no se está dando, esto no está sucediendo como yo creo que debería suceder. Y Luhmann dice, es que no hay un creo que debería suceder, o sea, simplemente describe lo que pasa, describe las interacciones, y podrás llegar a ese nivel de decir, aquí está pasando esto. No tengas de entrada el prejuicio de decir, debería ser así o debería ser así. Esa es la crítica que hace en todo caso, sin que lo diga, o sea, en este escrito lo dice Koller, no Luhmann, ¿no? Pero Luhmann no va a entrar o sea, más bien critica o confronta el tipo de fundamentación pedagógica de la investigación social, ¿no? Cuando se trata de investigación social educativa. Y tal vez una cuestión que nos ha interesado discutir, justo Blanca lo ha estado marcando y yo lo he tratado de trabajar desde todo el tiempo en el doctorado, y esa fue la idea de hacerlo interdisciplinario, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la investigación educativa que históricamente hemos hecho, que está muy plagada de valores pedagógicos, y no es que lo veamos bien o mal, simplemente es reconocer que así ha sido, ¿no? Y que entonces a veces eso estorba, porque si lo estás poniendo como tu lente,
ya dices, es que deberían ser más críticos, deberían ser más autogestivos, deberían ser más creativos, o sea, le estamos poniendo eso como parte del problema, porque ponemos nuestros valores como parte del problema, ¿no? Los valores del modelo, los valores pedagógicos, los valores que sean, ¿no? Perdón, Araceli. No, ya perdón. Ya perdió vigencia mi... No pierde vigencia, tú dile que perdón, luego sí es Rebeca. Pues creo que estamos en las mismas circunstancias, pero igual me lo he hecho. Iba más o menos por la misma dirección de lo que comentaba el maestro en relación al comentario del profesor Rafa. Desde un punto de vista, yo estoy aquí absorbiendo todo, pero desde un punto de vista analítico conductual, donde se concibe... Lo que pasa es que desde ese punto de vista se concibe al estudio del comportamiento independientemente de si es animal, humano, lo que sea, de los organismos. Y entonces el estudio es el comportamiento de los organismos, no de las personas. Y en ese sentido se parte de que hay procesos que se comparten entre seres, animales humanos, digámoslo, y animales infrahumanos. Y esos procesos que se comparten... O no humanos, porque a lo mejor son superhumanos. O superhumanos, biónicos, o humanos biónicos. Hay procesos que compartimos cuando ocurren procesos de aprendizaje y otros que aparentemente no compartimos, pero lo que describí hace un momento, que usted describía, hay estudios que dejan ver que eso que pensábamos que era exclusivamente humano, que solo podían hacer los seres humanos, no es del todo cierto. Hay seres u organismos como los pulpos que logran resolver problemas altamente complejos que ni los humanos, algunos seres humanos pueden resolver. En ese sentido, cuando se analiza el comportamiento de los organismos, se va a identificar cuáles son las interacciones que tiene el organismo con los elementos de su ambiente. Pero se asume que esta relación no es unidireccional, sino es bidireccional. O sea, el organismo es afectado por el ambiente, pero también el organismo afecta y transforma el ambiente, sea rata, humano, el organismo en general. Estas interacciones organismo-ambiente con el entorno se van complejizando conforme la especie que estamos analizando se va complejizando en esos procesos que tiene. Y lo característico siempre ha sido el desarrollo lingüístico que uno identifica en el organismo. Incluso entre seres humanos podríamos hacer una clasificación de niveles de desarrollo lingüístico que posibilitan o inhiben interacciones de cierto tipo con el ambiente, ¿sí? Ahora bien, cuando se piensa en esta lógica de, no, si es que eso es una lógica de sistema, no lo sé, pero desde este punto de vista, una lógica sistémica, ¿qué es lo que define el sistema que voy a analizar? Pues voy y observo las interacciones que sostiene el organismo, pero ¿cuáles son las que me interesan? Bueno, analizo qué es lo que está haciendo el organismo. En cuestiones, por ejemplo, de aprendizaje, ¿qué es lo que está influyendo que sí se observe o que sí existe evidencia de aprendizaje sobre algo? Entonces voy y con esos lentes analizo las interacciones que el organismo sostiene con el ambiente, pero también estoy tomando en cuenta que para que muchas interacciones ocurran del organismo con el ambiente, hay toda una serie de cuestiones biológicas que deben estar funcionando bien, ¿no? Por ejemplo, un niño con autismo con TDA, o con TDAH tendrá algunas cuestiones que le inhiban o le posibiliten interactuar de cierta forma o no. Entonces, considero esos aspectos biológicos, pero también esos aspectos de desarrollo lingüístico del sujeto. Y observo cuáles son esas relaciones funcionales en ese sentido de interdependencia o bidireccionales que ocurren. Pero también tomo en cuenta lo que hace rato comentaba el maestro Manuel acerca del entorno. O sea, yo puedo identificar las interacciones que un organismo tiene en chiquito, digamos, en un aspecto micro, en un sistema, en su sistema más particular. Pero este sistema puede estar adentro de un entorno siendo afectado o no por el entorno. Pensemos en algunas comunidades que tienen sus reglas, como los menonitas. Están adentro del entorno, pero las prácticas que mantienen, que sostienen, no se ven del todo afectadas por el entorno, o quizá no se ven. En otros sistemas, digamos,
este sistema se puede ver regulado por un macrosistema, que son las normas sociales que regulan ese comportamiento del sistema o el comportamiento en este caso del sujeto. Porque esa sería la visión más cercana a esto que estoy escuchando de un análisis de sistemas desde este punto de vista. Me cuesta trabajo pensar que se puede describir el funcionamiento de un sistema sin tener una preconcepción de lo que es un sistema y una preconcepción de cómo son las interacciones en ese sistema. Eso me... Lo que pasa es que eso no diría el humo. O sea, más bien, cuando tú estructuras, tú estás delimitando tu objeto de investigación desde una perspectiva sistémica, lo que tú dices es qué elementos vas a considerar y los vas a considerar en relación, ¿no? O sea, un enfoque sistémico supondría decir, voy a tomar en cuenta estos, ¿no? Pueden ser macro, micro, meso, o sea, tal vez uno de los no voy a decir errores, pero una forma que Luhmann no reconocería como la adecuada, digamos, al hacer un planteamiento sistémico, es, y que caemos mucho en eso, es cuando decimos, yo estoy trabajando en un enfoque sistémico porque considero lo macro, lo micro, lo meso, tengo todos estos elementos. Si tú no vas a analizar las relaciones, las interacciones reales, diríamos, pues no estás haciendo el trabajo realmente sistémico. Por ejemplo, el sistema se da por las relaciones. En el otro estudio que se refiere aquí, yo no identifico eso. Y los análisis que hacen del discurso bajo el supuesto de qué lo están haciendo. Y ahí, ¿cuál es el análisis de las interacciones que están haciendo? O sea, ¿cuál es? Eso es muy interesante. No, eso es sistémico, pero no veo esa lógica sistémica, análisis de interacción. Mira, justo, perdón. No, es que ahí lo que más es, no es algo material, es como el flujo de la información y el conocimiento, lo que se da, ¿no? lo que hace el sistema, no tanto los elementos que están. Hay un libro de Maturana que yo creo que para ver, sobre todo lo que no coincide con el grupo, que es interesante, se llama De máquinas y seres vivos, de Maturana, donde hace esa diferencia, o sea, entre lo que es la aplicación de los sistemas en las máquinas, desde la cibernética y todo eso, y ya la diferencia con lo que tiene que ver con seres vivos. Yo creo que ese libro sería bueno. Si algún día lo comentan y ando por acá, me invitan. Es bien interesante, porque Maturana no está de acuerdo. Maturana no está de acuerdo con Luhmann. O sea, él le critica esa forma. Ahora, otra cosa, nomás son dos cositas rápidas. Otra cosa que sale de esto es que no caer en esos falsos sistemas binarios. De que objetividad o subjetividad. No es cierto que existe ese dilema. Incluso una manera de ser objetivo es reconocer la subjetividad. O sea, como tampoco es un dilema de si cuantitativo o cualitativo. O sea, como que también hay como una llamadita de atención de desprenderse también de esa tentación de poner esos adjetivos, ¿no? De que si es cualitativo, que si es cuantitativo, que si es subjetivo, que si es subjetivo, que si, por ejemplo, lo que platicamos ahorita, de si es real o virtual, de si es real o ficticio, porque realmente la ficción es parte de nuestra realidad. Y la realidad también se explica a través de la ficción. O sea, bueno, en general, como que también nos llama la atención de que caer en esas clasificaciones, así como dilemas, también como que estorba, como también las finalidades. No que no existan, o sea, yo creo que eso también no es que digan que no existen las finalidades, claro que están las finalidades, lo que dice que para este análisis ayuda no pensar en las finalidades. Sí. Perdón, yo voy a hacer un ejemplo de eso de lo que Luhmann se quiere alejar, porque yo soy psicóloga y me cuesta trabajo renunciar, obviamente, a esta, es mi lente, ¿no? Cuando tengo las cosas. Y justamente antes de venir al seminario, teníamos una discusión sobre los tipos de terapia y obviamente saber la sistémica, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en sistema, de manera personal, siempre uso como la analogía de los enanitos precisamente. Entonces, partiendo de ¿para qué educar? Y viendo que la educación, pues sí, lo que sucede en la institución es la educación formal, pero está la otra educación en los ambientes no formales, ¿no? El típico, por ahí se ha hecho famosilla en el grupo una frase de se aprende en la escuela, se educa en la casa, porque hay muchas cosas en esos espacios no formales, pues, ¿verdad? Entonces, ¿para qué educar? Yo lo veo como que si somos un engranito,
La educación es lo que nos da esa forma de engrane, y en mi familia me educan y me transmiten estas ideas para que yo funcione de manera adecuada en este sistemita que será mi familia. O inadecuada si tu familia es disfuncional. Porque también en esa lógica hay familias. No, pero si la familia es disfuncional, lo adecuado es ser disfuncional. Al final de cuentas, lo adecuado y no adecuado, es muy relativo, depende precisamente del entorno y la Entonces, pero yo me imagino, igual, educación, ¿no? Yo recuerdo en el curso del maestro Manuel que fue tan bonito de la así que igual, la educación era para su finalidad transmitir las ideas y la ideología, ya lo mencionaron, ¿no? Entonces, al final de cuentas, educar siempre es como una forma, como darle forma al individuo para que funcione como este engranito, ¿no? Pero no es solo lo que yo veo para que sea un sistema, no es, cada uno somos un engrane y así es como nos acoplamos. Eso no nos hace un sistema, hasta que viene una fuerza, una energía que pone un movimiento. Entonces, ahí, cuando analizas cómo este se mueve y mueve este, pero a la vez este conjunto de engranitos mueven a otro. Por eso para mí esta cuestión de las interrelaciones sí son fundamentales en entender esta cuestión con una visión sistémica. Porque ahorita uno pensaría, no basta con quedarse en esta caracterización de cómo somos, ¿no? O esta descripción. Es esta cuestión de cómo nos ponemos en movimiento, qué nos pone en movimiento y cómo este movimiento va afectando. Entonces, para mí esta cuestión de visión sistémica, yo me la imaginaba como una plantilla en acetato que te da como los elementos y cómo se configuran las interrelaciones. Y yo tomaré esta plantilla en acetato y bien podría aplicarla así, si quiero ver algo de cerca, como si lo veamos hacia las estrellas, ¿no? Que implica como verlo hacia lo micro y hacia lo macro, pero me da este referente más bien como para interpretar. Me gustó cuando dijo ahorita Matea la lógica de sistemas. Dije, para mí es esto, porque de pronto el propio término de sistemas a mí me causa, o sea, ¿qué es? Entonces dije, yo al menos me gusta posicionarme como con esta lógica de sistemas. Y esta lógica sería la que yo ponía en este acetato, que me permitiría interpretar diferentes, desde la célula hasta la familia, hasta el sistema educativo, hasta una nación, entonces, pero para mí sí es esta descripción de la forma de los engranes que conformamos y esta identificación de qué nos pone en movimiento y cómo nuestro movimiento le afecta a los engranitos que están como a nuestro lado. Y esta cuestión de finalidad, sí creo que no podemos, nuestros valores para mí no son como, aunque pueden ser, ahora sí que fin o medio depende como todo, ¿no? Y si no lo vamos a ver como finalidad, para mí sí tienen que ser considerados, no pretendo llegar a ellos, pero los considero porque eso para mí es la fuerza, es la orientación. Yo así sumo los valores de nuestro modelo y así se los digo a nuestros chicos. Los valores es lo que orienta nuestras actitudes, lo que le da dirección, lo que le da sentido. Entonces, no como finalidad, pero para mí los valores tienen que ser, sí me ayudarían a entender el sistema, porque para mí estarían implicados en esa fuerza que nos pone en movimiento como sistema, que dirige hacia dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda, para comenzar. Si me permiten, hay una intervención más de Rebeca. No, ya. Perdón. Yo quisiera Arash, porque esto era una provocación inicial. Sí, ahora volver más bien a enfatizar, después de la intervención de Toño, lo que quisiera es volver a marcar cuál era mi finalidad, ¿no? Porque no estamos aquí discutiendo si Luma tiene o no tiene razón, o sea, ese no es el punto, es entenderlo, ¿no? O sea, a la hora de seminariar lo que quisiéramos es tomar distancia, que es bien difícil, porque sale de inmediato lo que creemos o lo que pensamos o lo que creemos que es lo cierto, pero aquí no estamos discutiendo nuestras posturas. Ahorita por eso vuelvo a la provocación después de que Toño diga lo que va a decir. No, nada más lo que planteaba Tonatiu, y probablemente para provocar la discusión te pueden poner muchos ejemplos, pero el tema es decir, o sea,
De hecho pasaba ya en ciencias del comportamiento, dice que por eso emigró Emilio Ribes. Porque él dijo, vamos haciendo un modelo para observar esto. Y estas son las categorías, y creo que es un sistema muy complejo a nivel teórico, que todo el mundo dijo, te lo reconocemos y está muy bien. Gracias. Pero ahora de aplicarlo, terminó volviéndose loco, porque eran las categorías que si y hay uno que se llama el interconductismo, que creo que el que mejor lo explicaba, pero yo creo que probablemente, no sé, si Luhmann lo hace, si no nos comparten las lecturas, cómo identificar estas categorías. Ahora, puede decir, un sistema tiene relaciones, tiene tensiones, hay comunicación, hay intención, o sea, como que armar muy bien las categorías los elementos constitutivos, las categorías de análisis, y de alguna manera ya sobre eso irlo, pero es una cosa que yo creo que él lo conoce más que yo, parece que a ese punto no lo aterrizó, entonces es una construcción que hay que hacerlo para aplicarlo, porque pareciera ser que si no lo entiendes y saltar al aplicarlo, pues, está padre, lograrlo sería muy interesante. Era sobre lo de Satanás. Nomás decir que una vez platicando con Emilio Ribes, él decía que él tenía la idea de aplicar eso para que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara aprendieran mejor. O sea que nunca sucedió. No, porque una cosa es el problema de la práctica, otra es el problema teórico. Claro. Sí. Y a lo que se dedicó Ribes es a ver el problema teórico del aprendizaje. Y a él un poco le importaba que los alumnos se apreciaron, ¿no? O sea, digo, como que también ubicarse en qué nivel estás. Sí, no, pero incluso a nivel de la teoría para aplicarla, para hacer investigación, no para que eso después suceda algo. Aún así es un esfuerzo de clarificación que no es trivial. Bueno, para pasar ya a lo siguiente, yo creo que sí nos debe de quedar claro, también a los que están escuchando, que, vuelvo a repetir, Luhmann es un teórico bastante complejo y que nuestro error de académicos, de alumnos, de todo lo que ha sido es pensar que podemos bajar ese modelo y comparar, yo voy a usar la teoría de sistemas de Luhmann para ver la organización escolar de mi universidad. No se puede. Días. O sea, eso es imposible, ¿no? Yo siempre he dicho, es como tratar de matar una mosca con una bazooka. Es una teoría de alto rango, esa teoría es muy teórica, como para explicar relaciones de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que si entendemos esa situación de que no es bajarla a esto, o sea, entender todos los conceptos, o sea, el flujo de comunicación no es el diálogo, o sea, son otros tipos de comunicación con la que se conectan los sistemas y hace que estos sigan funcionando, ¿no? Que inclusive pueden tardar bastante tiempo, ¿no? Entonces, creo que nos debe de quedar primeramente claro para no agarrar la teoría de sistemas y hacer este tipo de ejemplos que como has dicho tú, Marilena, nos encontramos en tesis o en textos que muy fácil agarrar para tratar de explicar cómo está organizada una escuela primaria, ¿no? Creo que por ahí no va la cuestión de Luhmann, ¿no? Y también, o sea, el concepto de sistema, entender que si bien él no construyó el concepto de sistema, pero el concepto de sistema que lo está usando está hablando de los sistemas sociales, y podríamos entender, o sea, los macrosistemas sociales y cómo influye, por ejemplo, la cuestión política, la educación, cuáles son esos flujos para que en la educación haya algo desde la cuestión político-económica. O sea, son esos tipos de elementos más macro, ¿no? Y no algo de lo pequeño. Quizás ese siempre ha sido nuestro error, pensar que lo podemos traducir muy suavemente, ¿no? Y creo que con esto nos ayudaría pues para entender las lecturas y también entender que hay muchos autores reconocidos que siguen la teoría de sistemas y que han aplicado más la teoría de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, también por eso es muy complejo. ¿Sí, Rafa? Sí, coincido y no. Yo creo que el problema es partir del supuesto que es un sistema, cuando lo que hay que hacer es verificar que se dan las condiciones de ser un sistema. Y si es un sistema, se analiza como tal. El sistema no tiene que ser grande, puede ser algo pequeño y funcionar como sistema, incluso parte dentro de una estructura. Por ejemplo, a lo mejor la escuela como tal no necesariamente es un sistema, pero puede haber grupos, estructuras dentro de la escuela que funcione como un sistema. Entonces, es cuestión nada más de no asumir, siento yo, el problema. Más que el problema es
no tanto es de nivel, sino más bien de asumir que algo es un sistema y estudiarlo como si fuera un sistema, sin realmente verificar que realmente funciona. Sí, yo estaría en contra o sea, estoy a favor de que no se utilice y se diga o se exprese en una tesis, use a Luhmann y entonces el modelo no. Evidentemente es un posicionamiento teórico epistémico importante que no solo se dirige al ámbito educativo, está dirigido a otros sistemas. Pero el asunto de decir que el sistema está en este nivel o en este nivel, me parece que es darle la torre al planteamiento epistémico de Luhmann, que justamente rompe con el asunto de la identidad de esto sí es, esto no es, esto es justamente lo que está queriendo romper, ¿no? Su posicionamiento. Yo creo que yo sugeriría que deberíamos tener una sesión nada solamente dedicada a esto de los niveles epistémico, teórico, metodológico, ¿no? Porque yo creo que aquí es donde yo también estaría de acuerdo con Blanca y también lo que decía Rafa. O sea, Araceli lo está diciendo también con otras palabras, ¿no? Es decir, yo puedo tener un lente, un enfoque, una lógica, ¿no? Como decía también Rebeca, epistémica en este caso. Es una lógica sistémica para ver las cosas, independientemente de que esté viendo un hormiguero, o esté viendo el aula, o sea, eso querría decir que eso es en el nivel epistémico. Si yo me creo eso, no es que esté siguiendo a Luhmann, o sea, yo puedo decir Luhmann cómo lo plantearía, pero si Luhmann no tiene demostrado empíricamente, ¿no? Porque no fue, tal vez ni su afán, o no le dio tiempo, o lo que haya sido. No llegó. O sea, como también Morano, como también X, ¿no? O sea, Ni Piaget. Ni el mismo Piaget, no. finalmente, ¿no? Piaget O sea, es podemos vegetariano. decir, yo justamente la forma compleja de entrar en estas cosas supondría el que yo no puedo trasladar de manera unívoca, o sea, y tomar este planteamiento y llevármelo a la investigación. Ninguno, ni el de Luhmann, ni el de nadie, ¿no? Y que esa construcción tiene más que ver, yo coincidiría con que yo soy quien delimito el objeto y quien le pongo el enfoque sistémico o la lógica sistémica, si lo que intento es ver interrelaciones, no importa si son muchas, poquitas, ¿no? Y eso es un poco a lo que yo iba hace rato. Si yo digo que es sistémico porque estoy tomando desde lo político hasta lo microáulico o las relaciones, es que eso no es lo sistémico. Lo sistémico es que yo pueda encontrar un modo de observar las relaciones. Y por eso los métodos o las técnicas no se puede decir que sean lumanianas o no. Puedo hacer etnometodología o fenomenología, o puedo hacer análisis discursivo. Por eso yo quería retomar lo último que decía Rebeca, ¿no? Hoy ya nos vamos a la otra lectura para ver el ejemplo, pero la idea es esa justamente, es decir, hay formas de reconocer estos flujos comunicacionales o informativos y interactivos, porque el asunto no es solo el flujo informacional, no es solo hacer evidente que alguien piensa, vamos a decir, bueno, está Minerva presente, voy a tomar tu ejemplo, Mine, porque me parece que puede ilustrarnos un poco. Mine está estudiando la personalización en los ambientes de aprendizaje, y la personalización desde el punto, ¿qué es personalizar? O sea, ella se cuestiona, conceptualiza, pero me parece que una cosa que ha venido saliendo en esa investigación como en otras, está Claudia Camacho, hay varios ahí que lo han estado reconociendo. ¿Qué es lo que salta cuando uno identifica en lo que el sujeto dice acerca de sus hábitos o de sus prácticas? Surgen ciertas creencias que uno puede asociar al sistema donde, ¿no? Bueno, asociar sistémicamente, no sé, porque el sistema no es que existe. Lo que yo puedo decir es que voy a hablar de algo que reconoció Mina en sus entrevistas. Los muchachos cuando les preguntan, ¿y qué haces? Hacen como sus diarios de uso tecnológico cotidiano, y entonces de pronto pareciera que hasta se disculparan con Mine como entrevistadora diciendo, ay, pero la verdad es que lo uso como para platicar con mis amigos, ay, es que lo uso como para jugar, ay, es que lo uso, pero ese es el ay, y como un poco avergonzados, es como, ¿qué es lo que nos está diciendo ese entre líneas? Y si luego uno lo saca a través de la misma entrevista, que hay toda una creencia de que lo bueno,
es aprender y que lo bueno es estar todo el tiempo estudiando y que los buenos usos y los adecuados de la tecnología están asociados a las tareas, a las investigaciones, y no son lúdicos, y que lo lúdico es malo, y que las conversaciones se distraen, y que entonces todas estas creencias están asumidas desde algún tipo de discurso genuino de alguien. Puede ser la familia, los profesores, y que entonces cuando dice Rebeca, y el cuestionamiento es muy interesante, porque es posible ver en los individuos y sus formas de hablar sobre las cosas el peso macroestructural de las leyes o el peso macroestructural, sí, dirían algunos, ¿no? O sea, porque el análisis discursivo, el análisis semiótico, el análisis, o sea, los que trabajan desde la perspectiva cualitativa, obviamente el psicoanálisis mismo, ¿no? O sea, te van a hacer que reconozcas rastros o huellas de lo social en tu persona, ¿no? En tu forma de ver. Esos serían planteamientos ya más teórico-metodológicos, digamos, ¿no? Pero el asunto es que el sistema se traspasa, o sea, si lo vemos de lo macro a lo micro, en las prácticas, en las formas, en las relaciones, y que entonces la respuesta sería sí, o sea, yo sí lo puedo ver, aunque no es una cosa que conecto en automático, tengo que hacer una mediación metodológica, que justo discutíamos ayer, por ejemplo, con Simón González, ¿no? A lo mejor alguien toma la teoría de, como lo vamos a ver en la otra lectura, puedo tomar la teoría de la actividad, ¿no? Y decir, y llevarme la teoría de la actividad de manera directa a reconocer en mi objeto empírico, acá están estas cosas y las asocio. O a veces tengo una mediación instrumental, como podrían ser las técnicas etnográficas, etnometodológicas, de análisis discursivo, para ver ahí cómo le hago para recabar esto que está aquí, ¿no? Porque no es tan automático de la categoría teórica al observable, ¿no? Pero bueno, yo digo, esa es otra discusión que sería bien interesante hacer tomando ejemplos, pero que salen, era mi intención, justamente tú estás dando en eso, ¿no? O sea, es decir, si hablamos del Luhmann, hablamos de un nivel epistémico de la cosa, o sea, es un enfoque, una lógica de hacer investigación que ni siquiera tiene un carácter teórico, y por eso cuando decimos, no hay teoría de lo... Sí hay teoría de sistemas, pero la teoría de sistemas es más que nada un planteamiento epistémico, aunque le digan teoría de sistemas, ¿no? Y las teorías vienen ya más abajo, y las metodologías todavía más abajo, hacia los objetos empíricos. Entonces yo creo que ahí es donde hay un problema de articulación. Pero bueno, mi provocación, en todo caso, tenía que ver con que sí nos es muy difícil discutir las cosas sin meter nuestras propias valoraciones. O sea, Luhmann en ese sentido lo que dice, los pedagogos, los investigadores educativos, como lo vimos en el caso, bueno, todos lo dijimos de algún modo, pero en Araceli lo hice notar, como lo hice notar en Emma, como lo puedo hacer notar en lo mismo que decía Manuel, ¿no? O sea, sale el deber ser, lo decía también Patti, o sea, porque yo tiendo a plantearme en la forma de problematizar en la investigación educativa está el deber ser. O sea, ¿para qué quiero formar? ¿Y qué ser humano quiero? Y diría el humano. Espérate, o sea, eso no. O sea, eso no es la forma de hacer investigación sistémica social, ¿no? Desde la perspectiva de análisis. Entonces, perdón. Si esto es así... ¿No funciona otra vez? No quiere hacer. ¿Puedes darle con la flecha en el teclado? No se trabó. A ver, espérame tantito. Es que queremos pasar a la otra lámina. Ahí está. Lo que decía Manuel de este concepto que viene en la lectura de máquina trivial, que es la crítica que había alumno, ¿no? Okay. Yo creo que tiene mucho sentido cuando nos planteamos, yo recuerdo, los comunicólogos lo tuvieron claro casi a partir de los 70s, y Luhmann está, digamos, en esa generación crítica de la comunicación, ¿no? En la que, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Los más viejos podemos recordar, ¿no? Que en la prepa, por ejemplo, nos daban a leer un librito de Matelar, que era para leer al Pato Donald, ¿no? Que era, o sea, ¿qué te decía? La alerta era, y todavía esa idea es muy transgeneracional, ¿no? Sí, el chileno. El chileno, Matelar era chileno. Y lo que él decía era aguas, porque las ideologías de Disney, bueno, todo lo que sea el imperio, digamos, ¿no? Son transmitidas, en este caso, a través de los medios masivos, porque se sabe este fenómeno, no estamos hablando 60, 70, el fenómeno de los medios de masa. Y entonces, aguas, porque
vamos a ser inoculados con las ideologías imperialistas, lo cual, si ustedes observan, sigue siendo una creencia materna, paterna, por ejemplo, cuidado con el internet porque, ¿no? Si tú navegas te vas a encontrar, te vas a volver pornográfico necesariamente y te vas a, o sea, ¿por qué? Porque seguimos pensando en la inoculación de los medios. Esto es la máquina trivial, la no trivial, digamos, es este esquema, ¿no? Pero la trivial, sí, perdón. Sí. No, las críticas que le hacían a eso, a la familia Patodona, es que había sobrinos y tíos, que no había papás, y había una abuela, que se juntaban los hijos de la abuela, y aquí decía, toda esa... Sí, se rompió el sistema. Hace un análisis bien interesante de la familia de Patodona. Pero no era una familia no tenía normal. nada que ver con Y en Navidad comen pavo, porque comen aves y ellos son aves. Pero digamos que la parte ideológica, o sea, decir, aquí el asunto es, los políticos de los 70, ellos decían que todo eso eran como las teorías de las agujas hipodérmicas, ¿no? Es decir, tú inyectas a través de los medios de masas, en este caso, las ideologías, y entonces la gente va a ser como zombies, porque los zombies, o sea, bueno, más allá del zombie, porque hay una inoculación, entonces tú piensas como Televisa, tú piensas como tal, ¿no? Pero la teoría crítica de la comunicación de los años 70 dice, no, o sea, eso no es así, no somos máquinas, o sea, no somos inyectados, y la subjetividad, y sobre todo la interacción social, es la que mueve los significados, y entonces no es cierto que todo lo que entra, no hay una penetración tipo jeringa, ¿no? O sea, puede haber contenidos, pero la significación del sujeto cuenta, y la significación no es una significación individual, es una significación colectiva. Entonces, si tú platicas la telenovela con la vecina en el lavadero, o tú platicas con los hijos acerca de lo que vio la caricatura, hay una mediación, ¿no? Y esas mediaciones hacen otras cosas. Entonces hay toda una investigación de la comunicación y de lo social que pasa por estas cosas que se transforman por las colectividades. Si eso lo aplicamos, Luhmann lo aplica en su crítica a la educación de manera directa. O sea, dice, a ver, no pensemos, ni los valores los transmites, ni transmites contenidos, ni transmites conocimientos, porque tú todo lo que crees que transmites, hay un procesamiento, y el procesamiento pasa, y pasa por el paquete genético, ¿no? Como pasa por la familia, como pasa por todo lo que tu barrio, más todo lo que como tú con tus experiencias individuales les unes. Y entonces, olvídate de que en la educación es posible hablar del deber ser, porque no es posible. No hay manera de que hagas como si fuera una máquina trivial de sujeto y tú nada más le inyectes. Sin embargo, la forma, yo insistiría en que la forma normalizada de hacer investigación educativa ha supuesto que los reprobados son disfuncionales, que las matemáticas deben ser aprendidas, que el lenguaje, ¿no?, es la base para tal cosa. O sea, hay un montón de creencias asumidas desde el planteamiento que tiene mucho que ver con el sentido de la máquina trivial. O sea, finalmente el sistema educativo, que es un poco, bueno, si lo vemos como el muro de Wolf, ¿no? O sea, me parece que es como una metáfora muy clara. O sea, ¿qué decían en esta forma de ver la educación inglesa, incluso que era muy autoritaria, muy, bueno, vamos a decir, muy autoritaria, muy de machete, muy reglada, ¿no? Muy regulada. Y la contra de eso, o sea, cuando decimos, es que, no, fíjense, aún en el discurso contestatario o de rebelión, del mismo forma de ver de Pink Floyd de la educación, con el muro, que no sé si sea referente para todos, pero en general, si lo tenemos claro, fíjense cómo en el fondo está el concepto de la aguja hipodérmica de la máquina trivial, o sea, aún siendo críticos, ¿no? Es decir, críticos y no críticos se plantean las cosas como si fuera aguja hipodérmica. O sea, finalmente hay una ideología que algo debe haber ahí. O sea, no es que lo neguemos, es que puede haber un peso tal. Por eso esto que viene encuentra en su investigación, hay tal peso de lo que llamaremos una especie de categoría de la escolaritud o algo así, como de la escuela es lo bueno, lo que aprendo en la escuela si está bien, hacer las tareas, ¿verdad? Lo aburrido es lo lúdico no está bien,
Si me entiendo, que puede ser bueno. Si un inspector Sí. pasa por un salón donde hay una gritería y todos están Está felices, mal. está mal, ¿no? Y entonces nadie aprende dentro del relajo y el caos. Entonces sí tenemos una serie de conceptos que están por ahí. Entonces eso estaría como muy asociado a ¿por qué no te pones a ver lo que realmente pasa? O sea, identifica, describe, y por eso las técnicas más usadas en estos casos serían fenomenológicas. Sí. Veamos que hay aquí. La tarea O sea, no de antemano juzguemos, ¿no? Y bueno, hay un montón de tesis que no son de los tesistas de sistemas educativos. La verdad, si lo digo, sí me he encontrado mucho en el CUSH, por ejemplo, el de Duke, el doctorado que yo hice. Esos juicios aparecen todo el tiempo. O sea, hay toda una tesis muy bien hecha, incluso, no voy a decir nombre, pero es muy bien hecha la tesis, sobre alfabetización digital, donde todo el planteamiento de la tesis central es ¿cómo hago para llevar los medios a la escuela? O sea, ¿por qué los tengo que llevar a la escuela? Porque afuera están mal usados, ¿no? Y está esa concepción valoral sobre la tecnología ya metida ahí, o sea, ya desde ahí empezaste a ver, y lo que haces es... Y ya la escuela no desaparece. Eso no se lo... Jamás lo haría un investigador pedagógico que se precie de esa... Por ejemplo, en esta máquina trivial, los curricólogos así trabajan. Ajá. Por eso los estudios son tan malos. Sí. Porque piensan, es que así piensan. Debe ser, o sea, debe ser. Esto y este caminito van a seguir. Y van a salir así. Exacto. Más una cuestión aquí, la máquina trivial se me figura como que domina a las no triviales. O sea, la máquina, sí, porque la máquina trivial es como esa cultura que ya tenemos como el abstracto de ideas y creencias, motivaciones, que hacen que se mueva el sistema de esa manera que nos lleve. Aunque no tenga fin, pero sí tiene una motivación que domina. Es que no es algo como intrínseco que no lo podemos evitar en la medida porque pues somos una parte muy pequeña del sistema, pero hay sistemas no triviales, como decía, o individuales, que están a lo mejor en una orilla de ese sistema, muy pequeñitos, que han logrado como dar pues algún choque, o a lo mejor han logrado desestabilizar un poco esa máquina trivial y surgen otros sistemas. Pero yo creo que como lo plantea Luna, bueno, desde mi punto de vista, no es tanto que unos sean máquinas triviales y otros no, más bien que la concepción, la creencia es de que son máquinas triviales cuando no lo son, ¿no? Es decir, yo creo que muchas de las fallas, voy a plantear una muy particular, por ejemplo, políticamente. Los análisis de las elecciones creo que fue, elecciones en Jalisco de hace, creo que 3 años más o menos. Era muy sorprendente que lo que identificaban es que cuando emerge, no sé si fue Movimiento Ciudadano, me parece, como un partido con cierta dominancia, tuvo mucho que ver que en sus filas, digamos, o sea, sus militantes, entendieron muy bien el fenómeno de redes sociales, a diferencia del PRI, por ejemplo, ¿no? O del PAN. Y que entonces en Jalisco, a pesar de ser fuerzas PAN y PRI, con mucho control y con mucha presencia, Movimiento Ciudadano les gana por la manera como entendieron el fenómeno de las redes sociales, porque ahí generan campaña, ¿no? Y a lo que voy con la máquina trivial, entender eso supone el que no todos los objetos, o sea, aunque tú creas que funcionan bajo la lógica de publicidad directa, publicidad amistad, en realidad puede haber comportamientos no esperados porque sucede esto que está aquí reflejado en la máquina no trivial. O sea, X no sale como Y. O sea, en una máquina trivial, XY. O sea, en un insumo, el sistema es aparentemente entendido como máquina trivial sería si yo meto esto, sale esto, no hay de otra. Si yo meto esto, si yo meto esto, sale esto, o sea, meto X, sale como un sistema en el que se niega la transformación adentro, ¿no? Aquí la máquina no trivial tiene otras posibilidades, porque entró X, pero se fue a Z, se fue a F y puede salir ya, o sea,
no va a salir lo que necesariamente uno creía. Y esa es parte, por ejemplo, de esos flujos en redes o cualquier cosa que pasa que ya está oculto, no es tan fácil determinarlo, ¿no? Y entonces tienes que hacer uso de otros métodos, porque si tú nada más estás buscando la causa y el efecto, no te va, desde la perspectiva sistémica, de manera, eso no te va a dar para poder entenderlo, ¿no? Pasa lo que sí. Sí, Los conceptos que maneja Riemann, estaba viendo el libro donde esta teoría, yo creo que más aprovecho lo que decía Alain, donde más trata de aterrizar eso es en su libro de Teoría de la Sociedad y Pedagogía de Luhmann, donde sí trata él de aplicar esto a las cuestiones educativas. Y él maneja el concepto de homogenización. Esa máquina trivial que tú dices es para homogenizar. Y seriar, o sea, es seriado y homogéneo. O sea, como que va saliendo esa fabricita así. Sí, de acuerdo. Que eso, esa modita de las competencias, que ojalá pronto pase de moda. Sí, por ahí va. Sí, por ahí va. 100%. Yo no sé, pero ¿Cómo? la realidad, por lo menos la que yo observo, es que en muchas ocasiones esto que llamamos la máquina trivial o no trivial, de hecho funciona. ¿Qué es lo que decía? Es decir, funciona porque, y esto me lleva a mí que a lo mejor es la forma, lo trivial o no trivial es la forma en que estamos observando el fenómeno. Porque el hecho de meter, por ejemplo, un mensaje propagandístico no funciona en sí mismo, sino funciona acompañado de otras condiciones del ambiente para que ese mensaje cree significados. Es decir, como tú decías, bueno, la señora que lava en la casa y que vio la Rosa de Guadalupe comenta y ella recrea y participa su recreación. Pero si encuentra un eco en la recreación de la otra y hay, digamos, convergencia de interpretaciones, y si esto lo comparten con otra y encuentran lo mismo, esa condición hace que el mensaje sea significativo en el mismo sentido para todas ellas. Esto no es resultado solo del mensaje que llegó originalmente, sino de otras condiciones que acompañan a este mensaje y que acompañan a los sujetos que lo están recreando. Es decir, lo trivial sería considerar que el solo mensaje propagandístico tiene ese efecto. Pero no es trivial el hecho de que sepamos que el mensaje propagandístico tiene un peso en esa significación, siempre y cuando haya otras condiciones que lo hagan significar. Aquí el desafío es teórico-metodológico, ¿no? Es decir, como investigadores, cuando estás trabajando en la, pues ¿cómo diríamos? En la develación o la descripción, antes de develación, de los elementos que se relacionan, hasta donde llegas, ¿no? Porque es realmente, o sea, ahí estaríamos de acuerdo en lo que planteaba Tomás. Tú nunca vas a tener la totalidad de los elementos agarrados, o sea, hay una renuncia. O sea, cuando tú estés trabajando sistémicamente, por eso delimitas. Por eso delimitas, porque hay una renuncia y nunca es totalmente sistémico. O sea, el sistema total no lo vas a agarrar, pero vas a tratar de entender y aclarar lo que sí y los flujos que viste. O sea, ¿cómo pudiste verlos? ¿Cómo metodológicamente te fue factible? Instrumentalmente te fue factible. Y yo creo que ahí viene la creatividad metodológica, ¿no? O sea, siempre, yo creo que también ahí, por eso entramos en esas discusiones de si este método es válido o no es válido, hasta dónde lo estás siendo fiel, ¿no? A un enfoque, en la medida en que estás logrando identificar lo más significativo de las relaciones. No todas, pero sí las que tú, al menos en tu hipótesis, estás considerando como las más significativas, sistémicamente hablando. Hay casos de la historia de la educación bien interesante de qué tan eficientes son estos sistemas educativos con estos esquemas. Pero hay casos de una gran eficiencia, por ejemplo, la unificación italiana. Usaron un libro de mucha fuerza ideológica, que era el diario Corazón de un niño, de Mundo de Amici, que les ayudó mucho en las escuelas para reconstruir Italia a partir de todo ese. Claro, luego se enfocó en el fascismo, ¿sí?
Pero ahí es un ejemplo así como de un método pedagógico eficiente. A ver, Pero, Napoleón también. Napoleón pero también. Napoleón Con la también. historia, Pero las escuelas normales de Napoleón, las facultades de las escuelas francesas siguen funcionando. Pero también hay casos bien interesantes de fracaso de los sistemas educativos. Por ejemplo, una en México. Todos los que lucharon en contra de la iglesia fueron curas que se formaron dentro de los seminarios. O sea, ese es un caso también interesante. Y luego ven, por ejemplo, el caso de Yugoslavia y de la Unión Soviética. La Unión Soviética en 1917, o sea, más de 70 años, en las escuelas nunca les decían que existía Lituania, Letonia, Estonia, Azerbaiyán, Georgia. No les decían eso, era la URSS. Y cuando cae, surgen las naciones. ¿En dónde los educaron esos niños? Si en las escuelas les dijeron que eso ya no existía. Y lo mismo le pasó a Yugoslavia. En tiempo de este Tito, ¿sí? De Josip Broz, es lo mismo. O sea, a nadie les decían que tú eres serbio, tú eres croata, tú eres herzegovino, tú montenegrino. No, eras yugoslavo. Y más de 70 años. O sea, los que se rebelaron y recuperaron las antiguas repúblicas son gente que no había nacido cuando se empezó a educar. Ahora, lo que es interesante distinguir lo del sistema educativo como escuela y el sistema educativo que está metido en todo. O sea, aquí la historia de estos países que se enseñaba en la casa tuvo más fuerza que lo que se enseñaba en las escuelas. De manera que cuando cae esto, se resurgen las repúblicas que ya ni sabíamos que existían. Digo, es como un caso de eso de los sistemas, de que no siempre son tan eficientes en esta organización y reproducción. O sea, pero digamos, hay una diferencia entre el sistema declarado, ¿no? Ah, sí, o sea, sí, si sí. yo digo sistema político declarado, no estoy, o sea, no es el sistema real, no. o sea, el sistema social más bien. El sistema social, pero siempre va a depender, ya cuando estás haciendo investigación, si tú eres historiador, ¿no? Necesariamente sale esta forma, ¿no? de identificar que el sistema además tiene una vivencia en el tiempo. El sistema no es diacrónico, perdón, no es sincrónico, es diacrónico. Que son de las cosas, por ejemplo, Maggie, una de las doctorantes que está ahorita presente aquí, ¿no? Ella llega a un planteamiento interesante sobre eso, o sea, es decir, el docente no solo actúa, o sea, bueno, después de que cambia también otras cosas como la resiliencia, que después podríamos discutir, pero en algún momento se decían, no es solo lo que sucede en este momento, obviamente es lo que traes atrás, las experiencias, pero la forma de armar o de ver el sistema requiere necesariamente de ver evoluciones a veces, ¿no? Pero va a depender del enfoque. Lo mismo diría yo, si tú eres psicólogo, en el sistema le vas a poner necesariamente el tipo de recorte que te permite ver tu disciplina, o sea, el tipo de relaciones, y las vas a tejer desde una perspectiva, por ejemplo, de intersubjetividad. No puedes renunciar como esa, y de hecho no hay por qué renunciar, además eso es lo rico, ¿no? O sea, yo, perdón, porque faltan realmente 10 minutos y yo no sé si lo que podríamos hacer rápidamente. La segunda parte. La segunda parte, nada más como ejemplo, porque yo creo que esto más bien lo tendríamos que hacer cada quien. Y en todo caso, creo que nos va a poder generar preguntas a Carlos Sedano, como alguien más, que igual que tú, Nati, conocen más de la perspectiva lumaniana o a Maturana, como lo plantea Manuel, para la otra sesión también, como con preguntas. Yo lo que decía, si podemos ir al documento del otro documento. Yo nada más quería marcar la diferencia entre los dos documentos, ¿no? La diferencia no en cuanto a posturas, sino la diferencia en el tipo, la modalidad, ¿no? El tipo, la modalidad de documento. Un documento, el de que tenemos en pantalla, que más bien va trabajando sobre el humano y sus planteamientos, y que es tal cual un artículo sobre una investigación específica en el que se hace aplicación de lo sistémico. Digamos, son dos cosas bien distintas, ¿no? Estar tratando de develar el pensamiento de un autor, y lo uso como una referencia para entender al uno, en este caso, o a los que lo critican, ¿no? Para tratar de entender las posturas, y en este caso el análisis sistémico de una comunidad específica, ¿no? Planteado por estos estudiantes de la UNAM,
Y que lo que, si nos vamos a leer el resumen, o sea, nada más como para poder identificar algo. La más rapidísimo. Perdón, sí. Maggie comentó hace rato que el sistema no se conoce hasta que se inicia el estudio. Sí, se va definiendo y es siempre cambiante. Así es. Y el sistema finalmente es una abstracción del que investiga, ¿no? O sea, aunque sea real también. Pero lo que quiero decir es, las relaciones son reales, ¿no? Las relaciones son reales, se están dando, por eso es posible pensar en qué sistema. Pero no quiere decir que lo que yo como investigador recoja ni refleje su totalidad, ni remotamente, ni necesariamente lo entienda, porque finalmente va a ser como el enfoque que yo dé. Siempre es una hipótesis, siempre es un recorte. Y las relaciones son tales en la medida que yo las reconozco como relaciones dentro de un modelo. Así. Yo lo veo. Nada más que si las logré ver y lo demuestro por la manera como argumento, puedo decir, logré ver el sistema. Otra de las ideas de Maturana que contradeciría lo del Luhmann es que Maturana establece que el observador se ve afectado por lo que observa. O sea, aunque tú quieras, no te puedes desprender de su objeto. O sea, aunque sea el mismo objeto, cada uno de nosotros lo va a seguir viendo diferente. Por más que quieras tú verlo objetivamente, o sea, siempre el que observa se ve afectado por el objeto que observa. O sea, sí, yo quería hacer notar, nada más en el puro resumen, porque no da tiempo de mucho más. Pero decir cómo, y lo que quería hacer notar es la cantidad de métodos que articula, por ejemplo, utiliza minería de datos, visualización de sistemas complejos. ¿A qué le llama visualización? Habría que entrar en, pero es ese poner en relación las cosas. Y análisis de interacciones discursivas. O sea, es muy interesante porque aquí vemos un ejemplo de integración, más allá de si está bien o está mal, o sea, no lo estamos juzgando, ¿no? Pero lo que es interesante es la manera en la que se observa y se vale, ¿no? Hacer un planteamiento cuantitativo, que sería como esta parte de la minería de datos, o sea, y de datos en gran magnitud, para luego pasar a una cosa muy micro del análisis discursivo que sí tiene que ver con otra, o sea, es como bordar en el punto de otros, ¿no? Dentro de lo que sería todo el planteamiento metodológico. Insisto, más allá de que sea un buen ejemplo o un mal ejemplo, lo que es interesante es como, un poco respondiendo, y por eso se lo plantea a mi imagen Rebeca, así, esto es la forma, a lo mejor un modo epistémico de ver sistemas, tiene que ver con que no puede ser reconocido a veces desde un solo método ni desde un solo método, dependiendo lo que estás armando como sistema, ¿no? O sea, si aquí les pareció, yo creo que podríamos entrar ya en el detalle, porque no, digo, sería banalizar y tratar de en 2 minutos hablar del artículo, sino más bien esta intención que yo tenía de decir, si partimos de la visión humaniana del sistema, de poder reconocer interacciones, estos métodos me lo hubieran permitido, o sea, más allá de que esta persona, estos autores se propongan o no, ellos no están parados en Luhmann, ellos lo que están haciendo es análisis sistémico, ¿no? ¿Qué tan distante está este análisis sistémico de las posturas luhmannianas? Ese sería como para hacer contrastes, ¿no? Cuando alguien, claro, sería muy interesante decir, y creo que eso lo contestaría mejor Sedano, porque tiene muchas aplicaciones, ¿no? De la forma luhmanniana de hacer investigación de sistemas. Las preguntas que yo le haría son esas, ¿no? O sea, aquí en esta sesión lo que yo quería era abrir boca a ni todos los enfoques sistémicos son iguales, ni la manera de entrarle al hacer análisis sistémico supone solamente los enunciados de los elementos para luego decir se relacionan. Hay muchas tesis en las que se parte, yo he visto sobre todo basadas en la teoría de Engström, como de teoría de la actividad, en la que basta decir, recuerda Pati, esto lo vieron ustedes mucho en la nueva y a mí me llama la atención, un teórico del diseño instruccional muy reconocido, de los más citados, a ver si tú te acuerdas, pero que siempre se dice, pues sí, el modelo es, no sé si es ese, pero hay un modelo en el que diseño sistémico, le dicen. El sistema de educación a distancia tiene estudiantes, profesores y contenidos. Sí. ¡Wow! ¿No? O sea, ¿sí me explico? O sea, declararlo, decir, es el sistema eso. Pues, y, o sea, ¿no? En su momento, declararlo, a lo mejor fue muy interesante. Por novedoso. O sea, si no,
No lo sé, o sea, porque no estamos como en ese momento donde emerge esa explicación para que digas, wow, ¿por qué tuvo tanto eco? ¿Por qué tantos lo siguieron? El mismo García Becker, cuando dice, pues es que estos son los elementos. Pero Freire dice que no. Ahí podríamos entrar. Educandos y educadores. Por ejemplo, ahí habría una forma distinta de entender otro enfoque. Pero los que pretenden plantearse los elementos entran finalmente a identificar interacciones, porque eso sería los humanianos, ¿no? Digamos, y si no entran finalmente a identificar interacciones, pues están en otras posturas. Creo que es un reto para mí. Está ahorita la tendencia de usar mucho a Engelsson, ¿no? Que finalmente es un planteamiento sistémico. Pero yo creo que habría que ver y cómo se está usando. Aquí hemos pedido, por ejemplo, Maray Colmenares, sería bueno invitarlos, Sí. ¿no? Los que han estado haciendo investigación ya desde esa lógica, a qué han llegado, cómo han llegado, y salvar, creo yo, en el caso de todos los doctorantes, de este doctorado en particular, que tiene ese nombre, con todo ese peso. Es decir, ¿cómo es que hacemos análisis sistémicos? O sea, ¿desde qué postura? ¿Cómo se encuentran las relaciones? Que eso es parte de lo que vamos a estar seminariando aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí la dejaría, perdonen el incompleto de... Pero bueno, la provocación creo que estuvo rica y en todo caso deja muchas cosas a ¿Será mensual? Será mensual, sí. Será mensual, Pero nos podemos estar mandando lecturas, ¿no? Para estar en una sintonía de un referente teórico común. Pues, de hecho, ya es que puede tener el seminario abierto. Estamos, ¿no? Sí, sí, está bien. Es el libro de Lumen de teoría, la O habría que sociedad y abrirlo, pedagogía, seminario en y línea. que complementa mucho Yo no lo podría ¿Del Lumen? Se llama Teoría de la Sociedad y Pedagogía, donde sí trata de hacer una explicación de la función. Bien, tal vez la propuesta sería que abramos un espacio en el, no se puede ser dentro del mismo Sakai como parte de y darles claves o un pool o algo así abierto, no sé, lo que sea como para tener lecturas y cosas que podamos hacer, porque a lo mejor nos queda cortito la sesión mensual, ¿verdad? Y bueno, ustedes sabrán, los doctorantes han estado metidos en estas discusiones desde hace mucho tiempo. También ellos tienen mucho que aportar desde sus propios trabajos y los enfoques, como lo hemos visto también en los comentarios hoy. Pero yo creo que en su momento podríamos, porque hay muchos de los que están aquí ahorita participando, pues de hecho son los egresados, que ya tienen tiempo. necesidad. Mi cuenta de sesión. No, ¿han leído el Chico Sarmiento de Fernández? Por supuesto. Era lectura obligada. De que hace un relato Fernández de Lizardi, es un libro que se escribió hace más de 200 años, donde un día los cangrejos se dan cuenta de que están mal, de que todo el mundo camina para adelante y ellos caminan para atrás. Entonces se proponen ahí tener un sistema educativo para que las nuevas generaciones aprendan a caminar bien. Y es interesante. ¿Cómo se? ¿Pero es una Hay un novela? libro de la escuela de los animales. La novela es el Periquillo Sarmiento. Ok. Pero ahí en la novela Pones ese. pone ese ejemplo. ¿Te acuerdas que De así cuando la educación va en contra de que enseñaron a todos a hacer algo? y todos había los cursos para que no sabían aprendieran, volar. pero los maestros seguían caminando de lado. Porque no había cangrejos que caminaran. Y nunca Decían de lo correcto es para acá. Es lo que pasa con el aprendizaje basado en competencias. Ándale, sí. La pregunta, no, hay muchas preguntas para hacer daño, pero para mí la principal, creo yo, es tal vez algunos ejemplos, por lo que decía Toño, de la falta o no, o de la posibilidad o no de llevar a la empiria, ¿no? Los planteamientos humanianos, si Sedana nos pudiera proveer ejemplos. Él mismo ha hecho muchos ejercicios, entiendo, y justo así la semana pasada estábamos discutiendo uno en particular que sería muy interesante que él pudiera exponer, ¿no? Más allá, además de poder entender al humano con más elementos en el sentido conceptual, pero yo creo que lo rico, podría ser también ver la parte metodológica, más técnica incluso. Bueno, les agradecemos muchísimo, nos da un gusto enorme haber tenido tantos doctorados el día de hoy. Eso habla muy bien de sus intereses y tanto de las distintas generaciones, incluyendo por ejemplo ahí de la generación actual, De la primera, de la segunda, Diana de la primera, creo que sí, de la tercera también. Pero nos mandamos a todos De la cuarta. Saludos a Mario. Claro, Iris.
la próxima. Y además también ustedes ser los que conduzcan algunas de las sesiones. Muestren lo que están haciendo. Abrazos. Porque estamos, está en general. Diana, Maggie, Minerva, Norma. Chispas. Se la pido a Diana. Sí, porque sí intento lo está haciendo. En general, por eso. Sí. Hagan con lunes y Tenía los elementos. Sí, me consigo los ¿Terminaste tu doctorado, Toño? En eso estoy. Esa es la planeación. ¿No leíste? Sí, ahí tenemos un problema. En gestión de la educación superior. Les estoy subiendo dos, una que ya estaba en implementación, pero a su La verdad es que sobre los números. Es que el componente ahí, tomaron ahí, o sea, pareciera todo el tema que era. Yo creo que estaba recién planeación de la educación superior y entonces se convirtió en la de doctorado. Pero la planeación sería como que la distancia educativa y toda la cosa. Cuando le pusieron lo de gestión, se abrió como para muchos temas, pero propiamente no nos enseñan a la gestión. Entonces Elia Marún está ahí enojada y está haciendo un golpe de estado. Porque no, dice que ninguno, porque cuando la vieron como la gestión, como un montón, eran como temas selectos de educación superior, entonces porque se abría como para todo, porque todo se puede gestionar. Sobre todo los directivos. Sí, entonces como así, pues todo, el política, pareciera ser que el enfoque era de política, de economía, de economía, macro, sí, pero entonces pareciera ser que ahí está en un rollo de que hay muchos temas como el mío que parecieran que ya no, aunque una línea de investigación sobre nuevas tecnologías, que no está en componente de gestión. ¿Y cómo entendería gestión tecnológica? Por ejemplo, los MOOCs pueden ser una buena estrategia para difusión del conocimiento, pero no se han sabido incorporar. Pero eso ya la saco de ahí. Sí, el próximo. Muchas instituciones han logrado hacerlo parte de su currículum. Pero si no incorporarlo, eso ya es presión. Muy bien, ¿eso cómo le va? Pues ahí Gimiendo y llorando. No, bien, gimiendo y llorando. Lo decía mi madre. Dice, para ser un valle de lágrimas no me ha ido tan mal en la vida.